¿qué ha dicho Claudia Sheinbaum respecto a esto? ¿No? Porque por supuesto que se lo han preguntado. Pues Juan Becerra Costa, se lo voy a robar un minutito, sube un video en donde entrevista en un chacaleo a Claudia Sheinbaum sobre el caso de el doctor Jalife. ¿Y qué es lo que dijo? Pues escuchen ustedes. Denuncia que hizo Tatiana Cloutier hace un año por difamación, por calumnia. La verdad es que Tatiana pues es una mujer impecable, entonces ella en su derecho puso esta denuncia. ¿Qué creo yo? Que en lo referente a la calumnia, a la injuria, que todavía en algunos estados de la República queda como delito penal, no debería ser un delito penal. En la Ciudad de México y en muchos otros estados es un asunto civil, no es un asunto penal. Entonces, no creo pues que esto sea de carácter penal, y en todo caso pues llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los códigos penales y que fuera en todo caso un asunto civil. Yo siempre he creído en la libertad de expresión y también creo en que debe haber opiniones responsables, que no debe haber difamaciones. Y también digo, no por nada, pero me parece que si se presentó hace un año la denuncia en Nuevo León, en la Fiscalía de Nuevo León, pues ¿por qué ahora es que hacen esta detención? Controlada es por opinión. El PRI, Fiscalía controlada por el PRI. Pues ya ustedes conocen la Fiscalía. Entonces, repito, es algo de Tatiana y no creo que el tema de la difamación deba ser penal. Y creo en la libertad de expresión. Pues sí, así va a ser, pero que la gente conozca la verdad, eso es todo. Y además Tatiana pues también está en su derecho de defenderse. Gracias. El embajador de Estados Unidos en México reconoció que la mayoría de las armas que llegan a México vienen de ese país. ¿Qué se puede hacer para los siguientes años, sobre todo lo que le toca? Colaborando con Estados Unidos, es un asunto bilateral. El presidente lo dijo, creo que ayer en su mañanera, se ha mencionado el tema de Rápido y Furioso. Entonces es muy importante que el embajador reconozca que las armas están entrando a través de Estados Unidos principalmente y tiene que ser un tema bilateral de control de armas. Parece que hay muchas personas que no escuchan y eso es muy curioso. Parece que no escuchan, no acaban de escuchar lo que dice Tatiana Cloutier. O sea, escuchan lo que quieren y analizan lo que quieren porque ya vienen prejuzgando una situación que simplemente no les cae bien. Y eso es también muy válido y adelante y estar en todo su derecho. Pero si son incapaces de ver un tema de la forma más objetiva posible y quieren que una persona deje de ejercer un derecho solamente porque por alguna razón, híjole, pues entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Jalife es fundador de Morena, sí. Claudia Sheinbaum es fundadora de Morena, sí. Tatiana no es fundadora de Morena, no es fundadora de Morena, Tatiana Cloutier. Vaya, tenemos que ser completamente responsables de lo que decimos. Yo creo que el doctor Jalife puede hacerlo. En lo que yo no estoy de acuerdo, y ahí es en donde, híjole, aguas, ¿por qué un tema civil se volvió penal? ¿Por qué? Pregunta millonaria. Es una gran pregunta. ¿Por qué simplemente no se está llevando de la manera civil? Sergio Aguayo también tuvo un tema Sergio Aguayo por una denuncia contra Humberto Moreira. O sea, no es lo más, no es raro ver que este tipo de denuncias se den. Lo que es raro es ver cómo existe una politización de un tema. Y aquí es lo que me parece curioso. Yo no sé si dentro de los comentarios que están politizando todo esto y que están pidiendo que no se vote por una Claudia, ubico a algunos por ahí. Lo que quieren es en realidad aprovechar esta situación para tumbar a la 4T, pensando que esto podría ser motivo de restarle votos a la 4T. O sea, ahí es en donde creo que está el hilo fino. Ubico a quienes también están, pues,
criticando a una Tatiana Cloutier porque de por sí no están de acuerdo con una Claudia Sheinbaum y en más de un programa me han estado diciendo que no votarían por una sionista, ¿no? Porque vuelven al tema del judío. Y es muy curioso que tengamos un tema que perfectamente se debe de resolver entre dos particulares y que ahora es un asunto meramente político y viene de Nuevo León, caray. Y está bien que se quiera mucho al doctor Jalife, yo le tengo un profundo respeto al doctor Jalife. Lo que a mí, y vuelvo a mi punto, lo que a mí me preocupa mucho es que esta misma fiscalía que hoy detiene a Jalife por un tema que perfectamente se pudo haber resuelto desde la parte civil, detiene, no ha logrado detener a una sola persona por el caso de Devani Escobar, perdón. No ha logrado hacerlo. Eso es lo que sí me preocupa muchísimo. Brutalmente me preocupa. Entonces, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí veo sus comentarios que dicen que no es un tema penal, que Tatiana decidió ir por la vía penal en lugar de pedir réplica. Es que Tatiana no lo volvió penal. Existen denuncias de carácter civil y existen denuncias de carácter penal. O sea, en el código de Tatiana va y presenta una denuncia por los delitos de honor. Existen en algunos estados, en otros no, en otros ya se ha eliminado esa tipificación. El estado en el que ella reside, en el que ella vive, es el de Nuevo León. Ahí existe este delito. ¿Se pudo haber resuelto de otra manera? Sí, sí creo que se pudo haber resuelto de otra manera. Pero aquí veo otro comentario que dicen que es un tema civil, se volvió a penal porque la fiscal de la Ciudad de México la puso Claudia, pero la fiscal de la Ciudad de México no tuvo en realidad nada que ver porque la detención la pide la Fiscalía de Nuevo León y la Fiscalía de Ciudad de México por el convenio de colaboración es la que hace la detención. No es como que te vayas a negar. Me están diciendo entonces que si existen carpetas de investigación, entonces no vamos a detenerlo solamente porque estamos del mismo lado. O sea, quiero pensar esto. Me dicen que si mañana hay una denuncia en contra, y no es por comparar porque no tiene nada que ver, pero que si mañana se presenta una denuncia en contra de Javier Corral, entonces le vamos a pedir a la doctora Claudia que no detengan a Javier Corral porque como ahora Corral está con la 4T, entonces va a dividir. Yo honestamente yo creo que esto se resuelve de otras maneras. Es un asunto del que se puede salir, pienso yo, bastante fácil. Pero sí también veo que hay un aprovechamiento político. ¿Por qué? Y ahí vamos todavía más. Movimiento Ciudadano está en plena ruptura. Movimiento Ciudadano está en una plena y brutal ruptura desde el tema de Samuel. Y la ruptura del Movimiento Ciudadano se ha dado también en Monterrey. Les puse un video en la transmisión de ayer de Agustín Basabe, que es del equipo de Colosio, alcalde de Monterrey, donde le pedía a Dante Delgado que Dante Delgado pues hiciera todo un proceso y si al final no eran más competitivos que la oposición o que la candidata de la oposición, se terminaron sumando a Xochitl Gálvez. Y es de Monterrey. Yo no creo en las casualidades, estos son causalidades. Desde Monterrey, desde el equipo de Colosio en Monterrey, sede del lugar en donde está la fiscalía, donde piden la detención del doctor Jalife, desde ese mismo lugar hay una ruptura en contra de Dante Delgado, porque Dante Delgado hoy decide también romper con el PRIAN. ¿Se acuerdan del bloque de contención en el Senado que impedía que avanzaran ciertas reformas? Ese bloque de contención que impedía que fuéramos hacia adelante con ciertas reformas constitucionales. Es más, ahora que estamos con el tema de los nombramientos, de la sustitución de Saldívar en la Suprema Corte, etcétera, los nombramientos no salían porque había un bloque de contención del PRI, PAN, PRD y MC. Bueno, pues Movimiento Ciudadano hoy también decide romper ese bloque de contención. ¿Se dan cuenta cómo muchas cosas pasan el mismo día y nadie le puso atención? Y entonces todos están, no es que Claudia ahora esto le va a pesar y por eso nadie va a votar por ella porque el doctor Jalife me lo detuvieron. Pensar que la 4T es una persona sigue siendo un error. La 4T es un movimiento de muchas personas y creo que tienen maneras de resolver conflictos, pero no, la 4T lo que sí no es coartar derechos para mantener todos en paz. La 4T es la única izquierda que tiene México.
Y escucho con mucha, y de verdad lo he dicho en más de una ocasión, yo sí quería que hubiera debates. ¿Por qué la 4T le tiene miedo al debate? Aquí Tatiana Cloutier no, y quiero ponerles esta otra parte antes de abordar el asunto de Movimiento Ciudadano como tal, porque, insisto, muchas cosas pasan el día de hoy que no me les pusieron atención. Tatiana Cloutier, solo voy a poner un fragmento de lo que dijo en Código Magenta, porque prácticamente ahí es en donde Tatiana dice que va a defender el apellido Cloutier. O sea, esta es la razón del por qué termina denunciando al doctor Jalife, que ya lo escuchamos más o menos, pero Tatiana dice, o la razón de la denuncia radica en que los dichos del doctor Jalife llegaron a tal alcance que pues le representaron a Tatiana Cloutier incluso hasta un problema para volver a encontrar trabajo. Esto es un poquito de lo que dijo para cerrar este tema, porque a mí sí me perturba un poco que se mezclen peras con manzanas o que quieran encontrar, le quieran buscar tres pies al gato, cuando claramente lo que se tiene que cuestionar es otra cosa. ¿No? Y yo veo muchos brincos que me preocupan en torno a la detención del doctor Jalife, que no tienen mucho que ver con la propia doctora Sheinbaum, sino que tienen más que ver con una situación política de la que se quiere aprovechar un grupo político que está viendo que ya está perdiendo poder en el Senado, un grupo político que está viendo que, pues, por mucho que ahora tuvieran o tumbaran a un precandidato que les restaba votos para quedar en el segundo lugar, lo que pone en jaque, y eso es lo que muchos no han entendido, no es Xóchitl Gálvez la que tenía tanto miedo por el tema de Samuel, bueno, sí, son los fueros, porque el segundo lugar es el que se va a llevar más pluris, no el tercero. Entonces, en realidad, la preocupación de cierto grupo político que tiene el control de una fiscalía de Nuevo León y que está sumando a los disidentes de Movimiento Ciudadano es que el efecto de haber bajado a Samuel en realidad no le sume votos a ellos y los mande a un tercer lugar con todo y todo. Eso todavía puede pasar. Sí puede pasar. Con o sin Samuel puede ocurrir. Y al quedarse en un tercer lugar, se quedan con menos pluris. Eso quiere decir que todos los equipos que andan presentando, todos estos que están muy felices presentando, muy probablemente terminarían sin amarrar su respectivo fuero, quedarían cada vez menos. Y eso tampoco lo están viendo. Entonces, hay muchas cosas que van junto con pegado, pero muchos se van por la fácil, por el análisis visceral a veces, o por el análisis pasional. En el caso del doctor Jalife, un análisis muy pasional que yo insisto, le respeto profundamente y hay cosas en las que quizás no estoy de acuerdo con él, pero eso no me lleva a hablar mal de él, ni mucho menos. Hay muchas otras en las que lo considero una eminencia para mucho. A Tatiana creo que hay mucho que se le puede cuestionar, a Tatiana mucho que se le puede criticar, pero pues uno tiene que hacerse responsable de lo que dice. Cierro este tema con este posicionamiento de Tatiana para Código Magenta, en el que aborda de manera muy puntual pues las razones por las cuales ella termina presentando esta denuncia, que es un derecho, sí siento un derecho, que debería de eliminarse en otros estados y debería de verse meramente como una denuncia civil, sí debería, pero ¿somos mayoría en Nuevo León? No, ¿verdad? ¿Vivimos en Nuevo León? Tampoco. Largo del tiempo, Jalife fue hablando y subiendo el tono con respecto a las descalificaciones de Tatiana, que esas vuelvo a lo mismo, no tengo asunto. Las difamaciones sí tengo asunto y tiene que poner un alto a ellas porque tiene que probar lo que dice porque no hay manera de probarlo. Hay desconocimiento, hay dolo, hay perversidad y hay mentira. El que miente en lo pequeño miente en lo grande y esto se vuelve fundamental. Hablar mal de alguien es una cosa, mentir y dañar el buen nombre de una persona, injuriando y todavía con cosas que le hacen daño al Estado mexicano, es muy grave. Eso fue, básicamente, es muy puntual, insisto, muy puntual lo que dijo Tatiana Cloutier, que una cosa es criticar y otra cosa para ella ya es llegar a la calumnia. Son los últimos videos, de hecho hay un video que manda Tatiana Cloutier a modo pues ya de respuesta, argumentando justamente que qué es lo que ha pasado en torno a la denuncia, porque pues la presenta y deja muy claro que no es un tema con Claudia Sheinbaum, ni siquiera tiene ella que ver. Y bueno, yo sé que muchos no escucharon a Claudia, pero la propia doctora dijo en un video que ella no consideraba que, más bien que considera prácticamente un exceso que tenga el doctor Jalife y que existe el derecho, vaya, viva la libertad de expresión, que se diga lo que tengan que decir, pero también existe el derecho a presentar denuncias, solamente que la vía para presentar estas denuncias sí se considera un exceso, sobre todo en Nuevo León, en una fiscalía controlada por el PRI,
en un momento crítico para Movimiento Ciudadano y también crítico para el PRI. Si eso no lo quieren ver y se quieren concentrar en otra cosa, pues ahí sí cada quien. Y viva la libertad de expresión. Es increíble cómo todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse versus el doctor Jalife en el año 2022 con la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más alejado de la realidad. Un acto que yo cometí, es decir, un ejercicio de la libertad por defenderme de una persona que ha abusado del uso de sus palabras, que ha hecho con dolo y ha mentido constantemente diciendo que le he hecho daño al Estado mexicano, hoy se quieren cubrir en la falacia de que esto es culpa de A, B, C o D. Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022, es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete. Esto lo hizo Tatiana Cloutier, ciudadana, nacida en el estado de Sinaloa, quien vive hoy en el estado de Nuevo León y que en ese momento portaba simple y sencillamente el papel de ciudadana, esposa, madre, hermana y ya. No lo quieran vincular en donde no cabe. Eso es lo que dijo Tatiana, no lo quieran vincular donde no cabe. Entonces, bueno. Y repito, es muy curioso cómo se han trepado algunas personas para que vean cómo se me están a veces medio saliendo por la tangente de lo que sí se debería de poner sobre la mesa. La propia Denise Dresser, pues también ha demandado al presidente López Obrador por difamación. ¿Sí sabían esa, verdad? Ahí está, Denise Dresser ha presentado y presentó un recurso en contra del presidente por difamación con el objeto de sentar precedentes para todos los agredidos injustamente en la mañanera. Ese es un diálogo circular. Se ha convertido en un espectáculo degradante y en un abuso de poder. Y dice basta y seguirá litigando. ¿Por qué no ha procedido el tema de Denise Dresser en contra del presidente López Obrador? Insisto, es un tema civil. Y porque también existe un argumento del presidente López Obrador y es que cada que habla, ¿qué pasa? Sí, presenta pruebas. Acá veo en el caso de Denise Dresser, ¿no? Vean nada más un par de comentarios que ha puesto aquí. Artículo 19 se ha expresado en contra de, pues de la detención del doctor Jalife, por ejemplo. Aquí está esta nota o este posicionamiento del artículo 19 en donde dice: uso del delito de difamación y calumnia debe ser el último recurso frente a información no verificada. Artículo 19 expresa su preocupación por el uso de los delitos de difamación y calumnias del Código Penal del Estado de Nuevo León en contra del comunicador Alfredo Jalife Rafme, debido a que estos delitos en su ámbito penal son contrarios a los estándares internacionales de la libertad de expresión. Jalife fue detenido por la Policía Ministerial de la Fiscalía de la Ciudad de México el 5 de diciembre, como consta en el Registro Nacional de Detenciones, según la información compartida por Tatiana Cloutier en redes sociales. Esto corresponde a un proceso iniciado en diciembre de 2022 por estos dos delitos y lo que resulte. Este proceso inició en la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Si bien la organización reconoce, en acorde al principio 7, los principios del CADEM de libertad de expresión, la importancia del derecho de rectificación y de réplica para la corrección a un medio de comunicación o periodista sobre información correcta o datos no verificados que hayan infringido un derecho reconocido a alguna persona, el uso del derecho penal en este ámbito es contrario al derecho a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los delitos de difamación y calumnia son contrarios a los compromisos internacionales y obligaciones del Estado mexicano en materia de controversias entre la libertad de expresión, la honra y la dignidad. La difamación penal no es una restricción justificable a la libertad de expresión. Debe derogarse la legislación penal sobre difamación y sustituirse, conforme sea necesario, por leyes civiles de difamación apropiadas. Asimismo, en acorde al principio de intervención mínima del ámbito penal, dado que éste se constituye como el más intrusivo, debe ser considerado para aplicarse como última instancia. Precisamente, estos delitos ya han sido derogados del Código Penal Federal. Sin embargo, Nuevo León es una de las 5 entidades federativas de las cuales no se ha derogado el delito de calumnia y también es una de las 2 que mantienen el delito de difamación. Esta es la crítica que sí se hace. Esta es la crítica en la que sí plenamente coincido. Tatiana tiene derecho de denunciar, claro, tiene derecho de defenderse, por supuesto que lo tiene. Claro que lo tiene. Pero detener a una persona y procesarla en una fiscalía que no ha procesado delincuentes
reales, como el feminicida de Devani Escobar, eso es lo que se me hace preocupante. Una fiscalía, repito e insisto, que es cuota del PRI en Nuevo León. Y en días en donde Movimiento Ciudadano está atravesando por una serie de rupturas internas porque a nivel nacional decidieron salirse de un bloque de contención para seguir la línea de irse solos, y hay voces, sobre todo en Monterrey, que quieren que se vaya con la alianza. Ustedes me van a disculpar, pero si no están viendo la mano política que está meciendo esta cuna, yo no la entiendo. Tatiana presenta una denuncia, está en su derecho, la presenta en Nuevo León porque ahí vive y porque Nuevo León es uno de los estados en donde puede hacerlo. Creo que pudo resolverlo de otra manera. Sí, creo que hay maneras, creo que pudo haberlo hecho, pero no es lo que yo crea porque yo no fui la agraviada. El derecho a defenderse existe. La otra bronca es que todavía hay ciertos estados en donde la calumnia y la difamación siguen siendo considerados delitos penales. Ahora, no es un delito penal que amerita una prisión preventiva, porque no es un delito grave. O sea, es un delito que ameritará ciertas sanciones, quizás una reparación del daño, en dado caso que se compruebe, porque todavía ni siquiera llegamos a esa parte, y ahí es a donde voy. Por eso les he dicho, yo no es que esté a favor de uno u de otro, es que aquí hay que hacernos responsables de lo que decimos. Si tenemos manera de probarlo, lo decimos. Si no tenemos manera de probarlo, no lo decimos. ¿Por qué? Porque hay que afrontar consecuencias. Amenazas de denuncias nos llegan a montones. Les repito mi caso más reciente, el Poder Judicial, integrantes del Poder Judicial me han querido denunciar por los videos que he subido exhibiendo los lujos públicos del Poder Judicial. Lo he dicho, adelante, adelante. A las pruebas me remito. Cuando uno habla, tiene que saberlo. Por ejemplo, el presidente López Obrador, se acordarán, cuando el abogado de García Luna calumnió al presidente y lo mencionó sin tener prueba alguna en el juicio, inculpándolo de negociaciones y demás, y que el presidente dijo que iba a explorar la alternativa de denunciarlo por difamación. Es un derecho que tenemos todos a defendernos. Existe. Eso se debe de garantizar. Lo que nos debe de preocupar y lo que tenemos que observar es cómo la fiscalía se movió en días muy importantes, en días claves, en días donde no la están pasando bien al interior de Movimiento Ciudadano, donde no la están pasando bien en el PRI, PAN, PRD, donde no la están pasando bien. Que no se nos pierda de vista el escenario más amplio. Y ojo, porque decir vamos a dejar de votar por uno o tal proyecto nada más por una situación como esta que perfectamente se puede resolver y que es un tema entre particulares, también lo considero pues un acto más como de buscar un pretexto nada más por no votar por alguien que no les cae. Y esto es mucho más sencillo que eso. Si simplemente no quieren votar por alguien, no voten. Nadie los está obligando a votar, oigan. Vaya, tan sencillo como eso. Nadie les está diciendo que voten a favor de alguien o en contra de alguien. Aquí se presentan, y en todos los espacios creo que lo han hecho, se presentan alternativas, se presentan opiniones, se presentan análisis, y usted como audiencia decide, esto me gusta, esto sí lo creo y esto no. Así como aquí muchos a veces confunden cuando hago este tipo de comentarios con que estoy enojado, que estoy defendiendo a alguien. No, lo único que defiendo es mi punto de vista. Y ojo, mi punto de vista ni es la opinión última, ultimátum, ultra plus ultra, de la verdad ultra verdadera, de esta que ya nadie más puede decir que estoy equivocada. No, es meramente una opinión. Hay un análisis, hay una interpretación, y eso es lo que se hace en estos espacios. Hay gente a la que no le gusta, y es muy curioso. No digo que sea solo mujeres, pero sí veo con curiosidad que es cuando hay jóvenes o mujeres que toman una actitud o un carácter frente a cierta información y no están de acuerdo, inmediatamente nos ningunean y nos dicen que somos soberbios. Es tu opinión y está bien, es muy válida. Benditas redes sociales que nos permiten explorar, hacer análisis, informar, hablar y demás. Pero eso no nos exime de hacernos responsables de los que decimos. Vaya, si tan sencillo fuera no hacerse responsable de lo que uno dice, pues más de uno saldría impune
Y más de uno ha salido impune, de hecho. Pero no perdamos de vista esto. La detención del doctor Alfredo Jalife no tendría por qué haber ocurrido. Ojo. Su detención, no. El proceso legal es otro boleto. Pero una detención bajo estos términos, sí considero que el agravio no es ni siquiera de Tatiana hacia el doctor, es de un tema meramente político de una fiscalía cooptada por un partido político que está utilizando los elementos que tiene para dividir e intentar vencer. Porque si algo saben es que es muy poco probable que ganen en las urnas.